Mensajes positivos. Hoy es 11 de junio, celebramos a San Bernabé apóstol. Bernabé, curiosamente, no fue apóstol de los 12 apóstoles. Es llamado apóstol porque junto con San Pablo fue enviado por el Espíritu Santo. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 13, en el versículo 2. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron, hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces la palabra apóstol significa enviado. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, por eso los dos reciben esta categoría de apóstol. Bernabé fue una persona muy importante en la iglesia porque gracias nada menos y nada más que gracias a él tenemos a Pablo. Cuando Pablo tuvo su conversión, recuerdan que iba con mucho furor a Damasco para destruir a los cristianos, como el Señor se le aparece en el camino, lo derriba, lo deja ciego, cómo recupera la vista por la mediación de Ananías que le impone las manos y lo bautiza. Y entonces empieza él a predicar ahí en Damasco, al grado que los judíos de Damasco quieren matarlo y tienen que descolgarlo los hermanos por donde tiraban los desperdicios por una puerta para escapar. Posteriormente llega a Jerusalén y dice Hechos de los Apóstoles 9:26. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y con justa razón. Pues no creían que fuese realmente un discípulo. Pensaban que era una estrategia para entrar como un caballo de Troya y pues destruir la iglesia desde adentro. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con la que había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Y era tal pues la categoría de Bernabé que le abrieron la puerta a Pablo. Entonces podemos decir que prácticamente sin Bernabé no hubiéramos tenido a Pablo. Una gran cosa que tenemos en este hombre. Posteriormente, Pablo empieza a pelearse con los judíos en Jerusalén, lo intentan matar, y entonces los hermanos lo sacan y lo llevan a Tarso, donde en su casa para que esté tranquilo. Dice, y la iglesia gozó de paz. Pablo se puso tranquilo. Posteriormente, Pedro empieza a abrir la puerta a los no judíos con el bautismo del centurión Cornelio. Y viene después algo muy importante, la fundación de la iglesia en varias partes, sobre todo en Antioquía. En Hechos de los Apóstoles 11, a partir del versículo 19, dice cómo los cristianos que fueron los hermanos que salieron huyendo después de la persecución de Esteban, algunos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, aunque solamente predicaban la palabra a los judíos. En un momento parecía que el cristianismo iba a ser simplemente una nueva sección del judaísmo, como lo había a través de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los celotas. Parecía que los cristianos iba a ser un grupito más, pero no, había algo más grande. Y entonces ahí en Antioquía se empieza a predicar a los griegos y una gran cantidad aceptan la palabra del Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron ¿a quién? Pues a Bernabé. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios, se alegró y animaba a todos a que permanecieran fieles al Señor. Ahí donde se menciona que era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y entonces tiene otra idea genial. Va a Tarso y se trae a Pablo. Empiezan los dos a evangelizar. Dice que por un año empezaron a evangelizar ahí. Posteriormente hay un hambre muy grande en Jerusalén y ellos dos son enviados con una dotación de dinero para apoyar a la comunidad. De regreso se traen nada menos que a Juan Marcos, que era pariente de Bernabé, que todavía un joven, posteriormente será el evangelista San Marcos. Y cuando viene ese envío que les hace el Espíritu Santo, van a hacer una gran misión. Primero llegan a la tierra de Bernabé, que era en Chipre. Ahí tienen un gran éxito al lograr evangelizar nada menos que al gobernador, que se llamaba Sergio Paulo. Un mago, Elifaz, trataba de impedirlo y San Pablo hace que se quede ciego, y ese gesto hace que el gobernador se impresione tanto que acepta bautizarse. Y entonces Pablo se impresionó tanto por ese éxito, por así decirlo, que de ser Saulo ya empezó a usar el nombre de Pablo, como Sergio Paulo también. Y hacen una gran labor de evangelización, donde también tienen muchos rechazos. En el capítulo 13, muy interesante, en Pisidia, cuando llegan a Pisidia, ahí hay una predicación entera que hace San Pablo. Ahí siguen yendo primero a los puros judíos. Y es muy interesante porque aquí tenemos un testimonio de cómo Pablo evangelizaba.
Es muy interesante leer esta predicación de San Pablo. Posteriormente, los judíos rechazan la predicación, ya no quieren, al ver el éxito que estaba teniendo San Pablo, le empiezan a poner muchas trabas y lo corren y todo. Y entonces aquí hay algo muy importante. Dice en capítulo 13, en el capítulo 13, a partir del versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje y les dijeron a los judíos, ¿verdad?, que lo estaban rechazando. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos al no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigiremos a los que no son judíos. El Señor mismo nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los últimos extremos del mundo, como dice uno de los cánticos del siervo de Isaías. Los que no eran judíos se alegraron al oír esas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban destinados para la vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Podemos decir que aquí vemos el nacimiento propiamente ya de la predicación católica. Ya cuando empiezan a salirse del huevito del mundo judío y empiezan a abrirse a los no judíos, empieza a nacer propiamente el catolicismo. Y en buena medida, además de Pablo, también gracias a Bernabé. Le debemos mucho a Bernabé. Hace una gran misión en Iconio, Listra, Derbe, siempre en contradicción con los judíos que los apedrean, que los corren de las comunidades. Cuando llegan a Listra, hacen un milagro. Un hombre que estaba paralítico, San Pablo lo hace caminar. Entonces piensan que son dioses y quieren ofrecerles un sacrificio, a duras penas lo logran impedir. Pero después del amor pasaron al odio, porque los judíos incentivaron tanto contra ellos a los judíos, que a San Pablo lo apedrearon y lo dieron prácticamente por muerto. Lo dejaron por muerto, aunque de ahí pudo salir. Después regresaron a Antioquía. Se encontraron con el problema de que estaba la comunidad dividida, pues habían venido unos de Jerusalén a decir que además de bautizarse tenían que circuncidarse. Y es que pensaban que tenían que ser judíos. Y ahí van Bernabé y Pablo a Jerusalén a tener el famoso concilio de Jerusalén, donde la comunidad iluminada por el Espíritu Santo decide que los cristianos que vengan del paganismo no tengan que circuncidarse ni seguir la ley de Moisés. Ahí, repito, se abre la puerta hacia el catolicismo. En buena medida también gracias a Bernabé. Fíjense, todo lo que le debemos a este hombre. Después empiezan a preparar una segunda gran misión. Y hay un problema. Porque Juan Marcos, el pariente de Bernabé, en la anterior misión se le regresó a la mitad. Estaba joven, se cansó, tuvo miedo, tenía cosas que hacer. Se regresó. Para la segunda misión quiere participar. Y Bernabé, que era un hombre de gran corazón, sí, mi hijo, ¿cómo no? Acompáñanos. Pero Pablo, que tenía un corazón más duro, dijo, no. Y tuvieron un choque de tal manera que se separaron. Y a partir de ahí, Bernabé se fue a evangelizar otra vez Chipre, mientras que San Pablo empezó su segundo gran viaje misionero. Ahí la gran amistad aparentemente terminó, pero no. Posteriormente se reconcilian. A partir de ahí le perdemos la pista a Bernabé, seguimos solamente a San Pablo, pero tenemos una referencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, donde se menciona a Bernabé. Dice que acaso solamente Bernabé y yo nos niegan el derecho a recibir los beneficios que los demás tienen. O sea, ya está hablando de Bernabé en activo. Bernabé está también evangelizando ahí. Con Juan Marcos, que tanto se peleó también, después lo llamará mi hijo. Cuando está preso en Roma lo manda a llamar a mi hijo Juan Marcos, que me será tan útil en la evangelización. Y sí, pues gracias a Juan Marcos tenemos nada menos que un evangelio, ¿verdad? Pero logró reconciliarse también mucho con San Pablo. Qué interesante la vida de Bernabé. Qué importante que hay que ser gente buena, gente de fe, gente llena del Espíritu Santo, gente que sepa abrir puertas, gente que sepa entablar puentes, no levantar muros. Qué bueno que nosotros podamos ver el bien que tienen las otras personas. La gente muy criticona, la gente muy exigente, la gente que habla muy mal de los demás es que tal vez está proyectando lo que tiene. Yo recuerdo un sacerdote muy bueno, el padre Bahía, que así en el peor de nosotros veía tanta bondad. Cuando estaba alguien criticando decía, oye, pero ¿no te has fijado que tiene esto? En el peor de nosotros encontraba bondad. Como tenía bondad en su corazón, la reflejaba en su mirada. Y así era Bernabé también. Qué bueno que también nosotros seamos así. Pidámosle a Bernabé la gracia de poder también nosotros tener esa gentileza para con los demás. Y que sepamos abrir puertas, entablar puentes.
permitir que más gente se acerque al Señor. Ser un medio para que más gente conozca al Señor. Por eso los invito a que me ayuden a dar a conocer estos mensajes. Compártelo, etiquétalo, hazlo llegar a otras personas. Si estás en Facebook, ponle un comentario para que más gente tenga una oportunidad de ver estos videos. Ayúdenme, sean otros Bernabé junto conmigo, pues. Este apostolado que es mío, yo los invito siempre a que ustedes también lo hagan suyo. Llevemos esta gran obra de la evangelización en un mundo que está tan en tinieblas y que lo necesita tanto. Ayúdenme. ¿Ok? Ándale pues. Esa va a ser la tarea del día de hoy. Comparte este mensaje. Ay, me da miedo. Bueno, comparte el otro que mando también, que dura nada más un minuto. A lo mejor ese te da menos vergüenza mandarlo, pues. Entonces, al ratito voy a mandarle un minuto. Ese sí, compártelo si quieres. Haz que más gente escuche las hermosas palabras del Señor. Sea otro Bernabé. Abre puertas, entabla puentes para que la obra del Señor crezca. Tarea del día de hoy. Mañana es domingo. Hay que darse tiempo para ir a misa. Hay que ir planeando de ahora dónde vas a ir a misa, qué hora vas a ir a misa. No pierdan la oportunidad de llenarse del amor de Dios en la Eucaristía. Tengan un bonito fin de semana. Mensajes positivos.